Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto acompañarlos en esta oportunidad para hablar sobre lo que está sucediendo en el sistema educativo en Colombia. ¿Qué está pasando con la educación de niños y jóvenes en nuestro país? ¿Sigue siendo esta la principal herramienta para transformar y cambiar a nivel de sociedad? Para eso nos vamos a conectar a esta hora con el doctor Francisco Cajiao. Él es el consultor en educación, y con la doctora Luz Karime Abadía. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Bienvenidos a Sala de Prensa. Muy buenas noches. Bueno, doctor Buenas Cajiao, noches, Nicole. empecemos a hablar sobre lo que está sucediendo en el sistema educativo frente a una decisión que en este momento quiere empezar a ratificar el gobierno nacional, y tiene que ver con las jornadas laborales de los docentes de colegios públicos del país. Ya hay una normativa vigente, pero no se está aplicando en todos los departamentos y municipios del territorio nacional. Se quiere transformar o reducir un poco la jornada laboral, que solo sean 6 horas dentro del aula de clases dedicadas a estas jornadas académicas. ¿Cómo percibe usted esta ratificación a través de un nuevo decreto? Habría que especificar exactamente de qué se trata, porque la jornada laboral es de 8 horas. Lo que sucede es que los maestros no dictan 8 horas seguidas, porque eso pues acabaría con cualquier persona si uno piensa en lo que eso significa. Normalmente los maestros tienen alrededor de 5 horas diarias lectivas, es decir, de estar en el salón de clase. Otra cosa diferente también es la permanencia en el colegio. Eso es otro tema, porque dentro de los colegios un maestro no solamente dicta clases, sino que además debe atender la vigilancia de recreos, debe atender consultas con los estudiantes, muchas veces aprovechar el tiempo para algunas reuniones con otros compañeros, de manera que en esa jornada se realizan muchas actividades. No sé si lo que se está planteando es hablar de 6 horas de clase o de 6 horas en permanencia en el colegio. Si fueran 6 horas de permanencia en el colegio es muy grave, porque es contradictorio con un gobierno que viene planteando jornada única y jornada completa, extendida, etcétera, porque no podemos tener niños de tiempo completo con maestros de medio tiempo. Eso sí resulta muy contradictorio. Otra cosa es que los tiempos de estar en el salón de clases se hagan menos intensivos para que haya mayores espacios para tener reuniones con profesores y se haga mayor trabajo en equipo, por ejemplo. Eso sería otra cosa, pero no sé exactamente cuál es la norma que están proponiendo. Doctora Luz Karime, se menciona algo muy importante, y es el tiempo dentro del aula de clases, pero ¿qué dicen las cifras? Que sabemos que aunque hay un subregistro todavía y no son tan recientes, ¿qué dicen sobre las condiciones en las que trabajan los docentes? ¿Cómo están trabajando hoy los maestros del sector oficial, tanto en ciudades capitales como en regiones apartadas? Nicole, pues yo antes quisiera mencionar que esta reducción de la jornada pues es una medida bastante contraproducente, si eso va a reducir las horas efectivas de clase y de permanencia de los estudiantes en el salón de clase. Al parecer, lo que indicaría el decreto es que pasarían de 30 horas a la semana a 22 horas, o sea, una reducción de 8 horas a la semana es realmente grave, porque actualmente los colegios oficiales, de hecho, ya tienen jornadas mucho más reducidas que lo que tienen, por ejemplo, algunos colegios privados. Y esto afecta los aprendizajes de los estudiantes, y además, pues tiene efectos en el bienestar de los estudiantes. Hay evidencia que muestra que estar en los colegios son entornos más protectores que estar, por ejemplo, en la calle, en los barrios, en las casas, al cuidado de personas no idóneas, y jornadas más reducidas pueden aumentar el embarazo adolescente, el reclutamiento forzoso, hay más riesgo de delincuencia juvenil, riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, pues realmente me parece que es una medida complicada. ¿Cuál es la condición de los maestros? Pues esto depende
bastante de la región y del sector en el que estén trabajando. Por supuesto que hay colegios con una infraestructura deficiente y unas condiciones de los estudiantes pues que hacen difícil la labor docente. Sin embargo, esa no es, digamos, la razón para reducir la jornada de los maestros. Vamos a escuchar lo que dicen desde el Ministerio de Educación sobre las claridades a este decreto, porque como ya veníamos hablando, hay una normativa vigente y se quiere renovar o unificar en todo el territorio nacional. Escuchemos lo que dicen desde el Departamento de Fortalecimiento Administrativo del Ministerio de Educación. Pues la jornada diaria de trabajo de los docentes es de 8 horas. La idea es que los docentes trabajen 6 horas en aulas al interior del colegio y que tengan 2 horas de trabajo autónomo, lo que les implica investigación, preparación de clases, documentación, calificación, por ejemplo, de trabajos, de talleres y todo el trabajo dirigido que tienen con los estudiantes. Esta revisión no implica modificación alguna a las horas de clase que van a tener los estudiantes y las estudiantes. La idea es que la jornada de estudiantes se mantiene intacta. Lo que estamos simplemente es tratando, como tú lo has dicho, de unificar criterios acerca del tiempo que deben mantener los profesores en aulas y dejar el espacio necesario para la preparación de clases y para todo el seguimiento que tienen que hacer los docentes y las docentes de los estudiantes. Escuchábamos al doctor Ilich León del Fortalecimiento para la Gestión Territorial del Ministerio de Educación. Él decía, no se va a afectar la jornada como tal estudiantil, pero sí están calculando desde los colegios públicos que se pueda reducir un poco el tiempo de clases. La clase que dura 1 hora se le reduce cerca de 5 a 10 minutos para no afectar ni la entrada ni la salida de los estudiantes. Doctor Cajiao, ¿cómo ve usted esta ratificación, especialmente en zonas apartadas en donde la mayoría de docentes no tienen un horario que se les respete? Sí, por un lado hay eso, pero por el otro lado también hay que tener en cuenta que en muchas regiones apartadas se presentan circunstancias muy complejas de clima, de problemas de orden público, de diversas situaciones que hacen que los niños muchas veces pierdan también días completos de clase y es inevitable. Si a todo esto se añade que se reduce la jornada, porque hasta donde entiendo se trata de que el maestro permanezca 6 horas en el colegio y se vaya y las otras 2 horas las haga por fuera, lo cual no resulta necesariamente cierto. Muchos maestros lo hacen porque es su única ocupación, pero si se van del colegio, pues también terminan dedicando esas 2 horas a sus actividades domésticas. Muchos maestros, sobre todo en las grandes ciudades, tienen otras ocupaciones laborales con las que complementan sus ingresos, entonces van a terminar dedicándole tiempo a otras cosas, de manera que todo esto es en perjuicio de los jóvenes que estudian en los colegios públicos y por supuesto esto es algo que yo no logro entender porque esto termina ampliando las brechas entre la educación privada y la educación pública. En un gobierno que se precia de fortalecimiento de la educación pública, no acaba uno de entender si los beneficiarios de esta educación son los estudiantes o son los trabajadores. Yo creo que evidentemente los maestros requieren el tiempo para preparación de clases, el tiempo para corregir y asesorar, pero yo creo que esto en la jornada de 8 horas, con un promedio de 4 horas diarias, 5 horas diarias lectivas, pues es suficiente. Y eso es lo que la norma establece hoy por hoy. Pero yo no estaría tan de acuerdo en que esto lo hagan yéndose para su casa. Sí. Doctora Luz Karime, dice el doctor Cajiao, 6 o 5 horas de lectivas son suficientes, pero sí serían suficientes teniendo en cuenta que en ese tiempo se va a manejar también el recreo, el descanso de 30 minutos e incluso se van a incentivar algunas actividades pedagógicas y lúdicas 6 horas al día o en la mañana o en la tarde, y esto cómo afectaría también la jornada única, por ejemplo. Pues con jornada única sería insostenible porque realmente la jornada única requiere al menos 7 horas, pues
en donde los niños están en el colegio. Por supuesto que no siempre son horas en clase efectivas, porque al colegio pues se va también a adquirir habilidades, a socializar, a recreación, entre otras actividades. Yo creo que sin duda va a afectar la calidad y el aprendizaje, porque aunque los maestros eh, dicten las mismas horas, pues son menos horas que están en la jornada laboral, por lo tanto, pues no sé quién va a cuidar los niños y si esto va a implicar entonces un aumento en los costos porque se va a necesitar contratar personal adicional, o los colegios van a verse en situaciones muy complicadas donde los niños van a estar desatendidos, y esto es bastante grave. Si lo que se quiere es regular lo que ocurre en algunos colegios en zonas apartadas, no es necesario por qué afectar al resto de los colegios del país, sino simplemente pues revisar qué está pasando en colegios rurales donde incluso las jornadas y las formas no tienen por qué ser idénticas a cómo se dan o funcionan en el área urbana. ¿Cómo se puede ir transformando la educación, doctor Cajiao, frente a estabilizar las condiciones laborales de los maestros, especialmente del sector oficial, pero también las necesidades de esas nuevas generaciones? ¿Cómo empezar a buscar una balanza en medio de tantos cambios, el uso de la tecnología, las peticiones de los niños, de los jóvenes también? Yo creo que la situación de los maestros ha ido mejorando de manera muy significativa en los últimos años. Yo creo que la última década han logrado unos niveles muy valiosos y creo que esto gracias a las movilizaciones que han hecho y gracias también desde luego a los acuerdos que se logran con los gobiernos. Creo que el país tiene cada vez más conciencia de que una buena educación es la clave de movilidad social, es la clave de la equidad, de manera que todo esto ha contribuido a que los maestros mejoren mucho en sus condiciones profesionales y laborales. Desde luego, no todos los maestros llegan al máximo de oportunidades, pero uno lo que ve todos los días es maestros que están migrando de la educación privada para buscar empleo en la educación oficial porque tienen jornadas favorables, tienen remuneración muy buena, tienen periodos de vacaciones muy suficientes. Y la otra cosa es que los salarios también los ubican, según la última encuesta que se realizó de Empresarios por la Educación, nos muestra que la mayoría de los maestros están ubicados de acuerdo con las clasificaciones del DANE entre la clase media y la clase alta. Es decir, no estamos hablando de la gente que está en peores condiciones laborales. Y por el otro lado, los niños requieren un acompañamiento muy grande porque a diferencia de este progreso, no se notan grandes progresos en los resultados de aprendizaje de las últimas 2 décadas en las áreas básicas fundamentales que determinan la posibilidad de progreso personal, de acceso a la universidad, de mejora en las condiciones de vida. Entonces eso no se puede hacer reduciendo el tiempo escolar, sino haciendo un equilibrio entre esas mejoras que ya se van consiguiendo en el ejercicio profesional, pero también eso tiene que reflejarse en mejor atención y más tiempo de atención para los niños. Sí, señor. Doctor Cajiao, gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Doctora Luz Karime, algo muy importante, ninguna decisión que se tome sobre el sistema educativo tiene que estar alejada de la calidad educativa. ¿Cómo buscar ese balance para que no se pierda el foco sobre el aprendizaje que está teniendo el niño, para que ese joven que salga de bachillerato realmente le aporte al sector productivo y se aporte a sí mismo? ¿Cómo hacerlo? Pues Nicole, yo creo que no reduciendo la jornada escolar, por supuesto que se necesitan inversiones adicionales, ojalá digamos aumentando el número de colegios oficiales que tienen jornada extendida, jornada única, porque está demostrado que esos colegios pues tienen unas condiciones de calidad mucho más favorables para los niños, niñas y adolescentes o jóvenes en Colombia.
Por supuesto que se necesita seguir incluso teniendo inversiones de más docentes en algunos colegios donde hay ausentismo, donde a veces pasan todo el año sin un docente de matemáticas o un docente de inglés, sobre todo en ciertas zonas apartadas. Y esto, claro, puede hacer que te cargue ese ausentismo en otros maestros que están en el aula. Y ese sí es el tipo de cosas que hay que empezar a corregir. Pero insisto, por el contrario de reducir la jornada, deberíamos ir hacia buscar los recursos y las formas de tener unas jornadas únicas y no medias jornadas como tienen la mayoría de los colegios públicos en Colombia. Por su análisis, hay que evaluar entonces cómo lo estamos distribuyendo el tiempo para educar a estos niños, jornada única, jornada en la mañana o en la tarde, y sin duda esperar a ver qué pasa con este decreto. Gracias por acompañarnos hoy en Sala de Prensa. Gracias por la invitación. Y también vamos a hablar de las condiciones en las que trabajan los maestros, en las que estudian también los niños, porque hace muy poco, hace algunos días, se presentaron nuevas cifras sobre esas condiciones en las que están estudiando, bajo qué condiciones de infraestructura, de dotación de tecnología están las aulas escolares en el país, y por eso a esta hora nos acompaña el doctor Daniel Tobón. Él es el director de Wellbeing Colombia. Bienvenido a Sala de Prensa. Buenas tardes, Nicole. Un gusto estar aquí contigo. Doctor, hablemos un poco sobre lo que ha representado estas cifras para Colombia. ¿Qué dicen? ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? ¿Bajo qué condiciones se cumplen esas jornadas de 8 horas dentro de los colegios? Bueno, muchas gracias, Nicole. Pues entendemos, según el último estudio que hemos hecho entre Wellbeing y el Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana, hemos encontrado que los colegios en promedio cumplen con el 56% de las prácticas recomendadas y los estándares recomendados para promover el bienestar de las comunidades educativas, tanto estudiantes como docentes. En algunos territorios esto aumenta, digamos en Bogotá el cumplimiento en Medellín es superior al 60-61%, pero tenemos unos territorios donde está por debajo del 50% del cumplimiento de estas condiciones. Esto viene con retos relacionados con la infraestructura, retos relacionados con las políticas, con los entornos compartidos, porque los colegios no es solo lo que pasa dentro de unas paredes o dentro de un salón de clase. Realmente vemos que los colegios están inmersos en una sociedad en donde pueden haber riesgos ambientales, riesgos sociales y de diferente índole que afectan por supuesto, la capacidad de docentes y estudiantes de llegar al entorno escolar, de permanecer allí y de alcanzar su máximo potencial mientras están en los entornos educativos. Doctor, ¿cómo perciben los niños y los jóvenes de esta nueva generación ese entorno educativo? ¿Sigue existiendo esa misma fidelidad con educarse o ya no quisieran estar tanto dentro de un entorno así como el que usted menciona? Las 4 paredes, el salón de clases, el docente y sus compañeros. ¿Cómo se ha venido transformando ese concepto? Lo primero que quiero decir, más allá de qué perciben los niños, quisiera decir una cosa, y es que la evidencia ha sido contundente en mostrar los beneficios que tienen los colegios y las instituciones educativas para mejorar desenlaces relacionados con el bienestar físico, emocional, social y material de millones de niñas, niños y adolescentes. Es muy importante tener esto en cuenta porque no tenemos en este momento otra alternativa de política pública que nos traiga tantos beneficios a gran escala como lo tienen las escuelas. Tenemos evidencia de que un año adicional en el entorno escolar tiene unos impactos significativos en la sobrevida, en la expectativa de vida, en la prevalencia de enfermedades, también en los ingresos en el futuro y en alcanzar oportunidades laborales. Esto es supremamente importante, pero sí, esto no nos impide reflexionar sobre los retos que tienen las instituciones educativas. Hoy en día encontramos que las principales razones por las cuales los estudiantes están desertando del entorno escolar no tiene que ver con algo relacionado con la pertinencia o la inclusión, la pertinencia de la oferta educativa. Realmente los estudiantes, lo que nos dicen los colegios de todo el país, están desertando del sector educativo en primer lugar por situaciones económicas. Las situaciones económicas son un tema fundamental. Esto está implicando que las familias retiren a sus hijos, no puedan continuar con los estudios o se tengan que mudar de ciudad. La segunda causa en muchas regiones del país a nivel nacional, pero también en Medellín, Bogotá, Cundinamarca y Barranquilla, es la negligencia y el abandono familiar.
muy importante tener esto en cuenta porque últimamente hemos tenido unas discusiones, sobre todo unas declaraciones que se conocieron ayer del Congreso de la República, donde decía que, digamos, tal vez un poco fuera de contexto, pero decía, mandar a los niños al colegio es un asunto violento. No tenemos otra alternativa que sea más segura para las niñas y los niños que estar en el colegio. No los podemos mandar donde el vecino, no los podemos dejar en las casas solos y los colegios nos están diciendo que los niños están saliendo es por abandono y por negligencia familiar. Y en otros contextos, las emergencias y los conflictos son los causantes de que las niñas y los niños se salgan del sector de las instituciones educativas que tanto beneficio les traen. Sabemos que hay muchos retos. Yo, digamos, personalmente sufrí en mi etapa de adolescente acoso escolar. Eso tuvo afectaciones en mi salud mental, pero definitivamente estar en el colegio me brinda otras o me brindó muchos otros beneficios y protecciones. No estoy justificando en lo absoluto. Eso significa que nos tenemos que repensar como la escuela es ese entorno más protector, pero definitivamente el colegio es un entorno que nos genera muchísimos beneficios a cada persona, a cada familia y a nosotros como sociedad. Usted menciona algo muy importante y lo trae a la conversación, es el tema del ausentismo escolar. Ayer en el Congreso de la República se estaban discutiendo precisamente sanciones a los padres de familia para enfrentar el ausentismo y sale esta declaración que pone un poco en contravía el propósito de la educación y es que se pueda seguir funcionando como un agente de cambio. ¿Cómo enfrentar entonces desde las casas ese ausentismo escolar? Y le sumo a esto la pregunta de las 6 horas de la jornada académica. ¿Qué deberían tener estas 6 horas para que realmente sean productivas? Mira, Nicole, yo ahorita te estoy hablando un poco de las causas de deserción escolar. Ahorita hablemos de las causas de ausentismo. ¿Por qué se están ausentando las niñas y los niños del colegio? La principal razón por la cual se ausentan los niños en los colegios de manera sistemática son situaciones de salud, enfermedades y lesiones. En algunos casos, la segunda causa viene siendo problemas y abandono de las familias o situaciones económicas. Y estas son las que compiten, estas son las principales causas por las cuales las niñas y los niños faltan al colegio. Yo creo definitivamente que no deberíamos imponer sanciones económicas para las familias, aunque sí debería haber un incentivo tanto a las familias como a los colegios, a las instituciones educativas por reducir el ausentismo. Y podemos generar una serie de incentivos económicos y de otra índole para tratar de disminuir el ausentismo escolar. Te voy a traer una cifra muy interesante y es que en Estados Unidos, en California particularmente, los colegios públicos pierden más de 270 millones de dólares al año en financiamiento para la operación escolar por ausentismo asociado al bullying. Infortunadamente, en Colombia no tenemos este tipo de estudios, este tipo de cifras, pero incentivos económicos como esto hacen que escuela, familia, Estado y sociedad trabajemos en conjunto para disminuir el ausentismo de las niñas y los niños. ¿Y esto qué implica? Implica que creemos sistemas de información robustos para primero monitorear el ausentismo y la deserción, identificar sus causas, pero además no solamente eso, sino prevenir este tipo de situaciones. Nosotros hemos encontrado que todavía hay más o menos un 10-11% de colegios a nivel nacional que no tienen mecanismos para monitorear el ausentismo y la deserción escolar e identificar sus causas. Necesitamos llegar a esos colegios para que tengan los sistemas de información necesarios. Pero dado que la principal causa de ausentismo está relacionada con las situaciones de salud, vemos con muchísima preocupación que apenas en el mejor de los casos, el 12-13% de los colegios tiene mecanismos para analizar, recoger sistemáticamente información sobre la situación de salud y bienestar de sus estudiantes. Sin esa información va a ser muy difícil que podamos avanzar en que las niñas y los niños permanezcan en el colegio. Aquí voy a dar una opinión muy personal y es que yo creo que los colegios, los entornos escolares son mucho más que la educación. En los entornos escolares pasan muchas cosas. Nos educamos y educamos a las personas, pero también nos alimentamos y las niñas y los niños se alimentan, corren, se fracturan, tienen relaciones, digamos, de amistad, relaciones románticas en algunos casos, construyen sueños. En el entorno escolar pasan muchas cosas y es necesario que nos repensemos ese entorno escolar, nos repensemos esa escuela para responder a las necesidades del desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que van mucho más allá
de la educación. Y aquí podemos establecer unas alianzas estratégicas, alianzas con el sector salud, con prestadores de servicios de salud, alianzas con las familias, alianzas con actores externos de protección para que garanticemos las mejores condiciones para esas niñas y niños y disminuyamos ese ausentismo escolar. No creo que las sanciones económicas a las familias sea la solución, pero sí estoy completamente convencido que el entorno escolar es el entorno más seguro que puede existir en la sociedad para las niñas, niños y adolescentes, sin implicar que no tenga retos. Sí, y lo veíamos, y ya para terminar, doctor, en esta historia maravillosa que nos trajo nuestro compañero Jairo Niño en el departamento de Boyacá, el valor que tiene el hecho de ser docente, una sola docente para dos hermanitos que motivados iban a la escuela, cómo no perder esa vocación y ese valor de la educación. Incluso lo demuestran más las regiones rurales que las ciudades grandes, las ciudades capitales. Absolutamente, y creo que el rol de los docentes en la sociedad es inigualable. Un profesor o una profesora cambia vidas y trayectorias de vida. Yo todavía recuerdo profundamente un profesor en mi colegio que nos enseñó a pensar críticamente. Siempre teníamos la misma pregunta para los exámenes de español y era relacionada con analítica, nos calificaba ortografía, nos calificaba redacción, lectura, capacidad argumentativa. Yo creo que es una profesión que definitivamente tenemos que reconocer muchísimo más, darle unos beneficios, pero también poner todo eso en el contexto de que esto tiene en últimas que beneficiar a millones de niñas, niños y adolescentes que hoy en día se nos están quedando atrás, que hoy en día vemos que su satisfacción con la vida va disminuyendo y disminuye desde la infancia hacia la adolescencia, que tienen más brechas en los aprendizajes con otras personas que tienen mayores privilegios. Entonces, el rol del docente es fundamental, pero tenemos que centrar la discusión en los derechos de las niñas, niños y adolescentes y cómo garantizamos que ellas y ellos tengan la mejor educación, la mayor protección y, por supuesto, eso implica cuidar a las maestras y a los maestros de nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Muchas gracias. Bueno, y ya lo veíamos, varios retos entonces, cómo hacer que el ambiente escolar esté acorde a esos sueños y motivaciones de las nuevas generaciones, pero también cómo seguir valorando el papel de los maestros de nuestro país y cómo quedaría entonces la condición para que los maestros del sector oficial sigan hoy trabajando. Serán 6 horas suficientes para cumplir todas estas necesidades, pero al mismo tiempo para sacarle el mayor provecho a la función y a la gran labor que hoy cumplen los maestros. Esas serán preguntas que nos van a contestar muy pronto a través de este decreto que sale en enero de 2025 para aplicarlo el próximo año. La reducción de la jornada laboral que ratifica que todos los maestros del sector oficial en el país tendrán que trabajar 6 horas continuas. Esto fue Sala de Prensa. Feliz noche para todos.